José Ignacio Escribano. José Ignacio, un placer. José Ignacio trabaja como Machine Learning and Security Researcher en BBVA Technologies. Es una compañía, ¿no? Creo que es de BBVA. Además, por cierto, os conozco a muchos y tenéis una larga tradición en investigaciones en muchísimos frentes de la seguridad de la información. Y actualmente está realizando su tesis doctoral sobre criptografía postcuántica. Eres graduado en matemáticas y en ingeniería de software. Y máster en ingeniería de la decisión. Esto que yo, que soy un ignorante de ingeniería de decisión, me lo tendrías que explicar en otro momento. Ahora no te preocupes porque nos ocupa otra cuestión. Tus principales intereses son la criptografía, la aplicación de la ingeniería artificial a la ciberseguridad y el adversarial machine learning. Muy de BBVA y desde hace muchos años. Además, se me viene a la mente una persona que se llama Santiago Moral. Tu conferencia va a ser implementación, se va a titular Implementaciones en criptografía postcuántica. Pero mete caña, que ya han dicho alguna cosa, ¿eh? Por favor. Muchas gracias. No te preocupes, puedes pesar los papeles. Pues muchas gracias por la presentación. Se me ha caído Como decía el título, vamos a ver implementaciones de criptografía postcuántica. Nos vamos a centrar en ellas, pero bueno, primero voy a contar aunque ya se ha contado bastantes veces un poco de introducción a la criptografía postcuántica y por qué es necesaria. Luego nos centraremos en el concurso de estandarización del NIST, que también se ha contado, pero daremos algunas nociones sobre cuestiones para las implementaciones y luego ya nos centraremos en las implementaciones software como hardware, aunque la mayoría será software, y luego brevemente veremos problemas y errores más comunes de implementación y cómo se ha llevado al mundo real la criptografía postcuántica. Entonces, bueno, simplemente recalcar que la computación cuántica pues, pone en jaque de alguna forma la criptografía asimétrica tal y como la conocemos, ya que es capaz de resolver problemas computacionales en los que basamos nuestros criptosistemas actuales, por lo que si existiera un adversario que tuviera acceso a un ordenador cuántico, pues los criptosistemas actuales no serían seguros. Por lo que ahí surge la criptografía postcuántica y simplemente recalcar que busca problemas computacionales que no sean resolubles eficientemente por ordenadores cuánticos ni clásicos. Y bueno, las 5 aproximaciones más prometedoras son las que ya hemos hablado durante todo el día: retículos, códigos, hashes, multivariante e isogenias. Entonces, aparte del concurso del NIST, que luego veremos, ha habido otros países que han hecho concursos similares. En China, desde hace un par de años, ya se conoce los ganadores de su concurso. Aquí están. Está LACPKE, que a modo de curiosidad es una propuesta que también subió al concurso del NIST, pero fue retirado porque encontraron vulnerabilidades. Y los otros dos, AIGSENG y AIGSIG, también se basan en propuestas del NIST. Por otro lado, en Rusia está también desarrollando su concurso, pero no es competitivo, en el sentido de que el gobierno federal ha definido una serie de requisitos de seguridad y todas las propuestas que los cumplan serán aceptados. Y bueno, ahí están las que se consideran firmas basadas en pues, distintas alternativas e intercambio de clave. Y luego el que nos interesa, que es el concurso de estandarización del NIST, que al fin y al cabo busca estandarizar los próximos algoritmos asimétricos y que puedan estar disponibles en caso de que sea necesario. Desde hace un par de años ya se conocen los finalistas y los candidatos alternativos y estamos a la espera de que se anuncien los ganadores y ahí se empiece a estandarizar todos estos. Entonces, bueno, el concurso de estandarización comenzó hace 5 o 6 años y pues estas dos piezas son las que se propusieron. De hecho, inicialmente los KEM no estaban como propuestas, sino que se buscaban algoritmos de establecimiento de clave o de cifrado asimétrico, pero al final todas las propuestas finalistas son KEM, ya que permiten pues hacer todo lo anterior. Entonces, bueno, pues esta parece que es la mejor solución.
en cuanto a seguridad, versatilidad y luego pues la firma digital que todos conocemos. Entonces, este es el estado de la ronda 3 que conocemos. Bueno, el concurso está estandarizado, está estructurado en rondas. En 2016-2017 se presentaron distintas propuestas y se establece un periodo en el que pues, analizar su seguridad, mejorarlo, realizar, pues, juntar esquemas si son muy parecidos, etc. Ahí se pasa a la siguiente ronda hasta llegar a la actual, que es la ronda 3. De aquí se anunciarán uno o varios ganadores de cada tipo y a partir de ahí empezará la ronda 4 y se empezarán a estandarizar. Simplemente destacar pues, un poco Classic McEllis de códigos, que luego lo haremos mucho porque tiene las claves son muy grandes y eso induce a problemas cuando se intenta implementar. Y luego, bueno, Kyber en True y Saber de retículos y como firma red digital Dilithium, Falcon de retículos y Rainbow de multivariantes, aunque esta propuesta tiene bastante poco futuro. Entonces, nos podemos preguntar cómo podemos comparar estas dos propuestas si vienen de familias distintas. Entonces, para ello, el NIST ha definido una serie de niveles de seguridad que van desde el 1, que es el que menos nivel de seguridad aporta, al nivel 5 y se basan en problemas que conocemos, en concreto la búsqueda de claves en un cifrador de bloque y la búsqueda de colisiones de funciones hash. Entonces, un algoritmo postcuántico que diga que es nivel 1, según el NIST, debería ser al menos tan difícil de romper como la búsqueda exhaustiva de la clave en un cifrador de bloque de 128 bits como EAS128. Para el nivel 2, pues es lo mismo, pero realizando una búsqueda de colisiones sobre una función de 128 bits, como SA256, SA3 256, etc. Ya es hasta el nivel 5, que es como el nivel 1, pero sobre un espacio de claves de 256 bits. Entonces, si vemos, bueno, primero, cada una de las propuestas se puede instanciar de varias formas. Normalmente se han hecho a nivel 1, 3 y 5, pero existen otras propuestas como Classic McEllis que tiene 10 instanciaciones, 2 a nivel 1, 2 a nivel 3 y 6 a nivel 5. Pero lo normal suele ser 1, 3 y 5. Entonces, respecto al tamaño de claves, aquí vemos una pequeña comparativa de los Ken finalistas, pero si nos vamos a las firmas, pues vemos que las conclusiones son similares. En primer lugar, vemos que los tamaños de clave son bastante grandes, sobre todo en la clave pública. De hecho, el ejemplo más exagerado es Classic McEllis, en el cual la clave más grande es de más de 1 mega, 1.357.000 bytes. Y contrasta pues, con las otras alternativas de retículos, que son tamaños más grandes de los que estamos acostumbrados, pero no son tan grandes, 1.500, 1.200, 1.300. El caso de McEllis es extremo y luego veremos que estos tamaños de clave de McEllis producen muchos problemas cuando queremos integrarlo en librerías, en protocolos, etc. Entonces, ya yendo a las implementaciones software, podemos encontrar 3 tipos de implementaciones para las propuestas del NIST. La primera es lo que yo llamo de referencia y está disponible para todas las propuestas del concurso y básicamente son los documentos y el código asociado que han subido al concurso. Esto se puede encontrar tanto para las propuestas iniciales como para los finalistas. ¿Y qué contiene por lo que se sube al NIST? Pues contiene la implementación de referencia, que básicamente indica cómo debería funcionar, con test conocidos de entradas y salidas, e implementaciones optimizadas, normalmente para x86. Además, contiene documentación que es muy útil para, pues primero nos dice por qué del diseño, qué parámetros, por qué se han elegido los parámetros, y luego pues pseudocódigo de algoritmos internos
que son muy útiles para compararlo frente a la implementación y entender cómo funciona. ¿Qué problema tiene estas? Que son estáticas. La última subida fue hace 2 años y han quedado ya desfasadas porque durante este tiempo pues, ha habido optimizaciones, ha habido ataques. Entonces, ahí podemos encontrar propuestas, no todas, en repositorios de código, normalmente GitHub. Estas son útiles porque permiten hacer un seguimiento más a corto plazo de las propuestas. Y quizás lo más interesante sean las librerías, de las que ahora hablaremos más en detalle y veremos algunas en concreto, que como característica principal permiten integrar varios esquemas a través de varios esquemas a través de una interfaz unificada. Y lo que hacen es permiten probar sobre varios esquemas un mismo protocolo, sin necesidad de implementar varias veces lo mismo. Y depende ya de la librería, pues suelen incluir funciones de utilidad. Entonces, esta es una tabla comparativa de las principales librerías que podemos encontrar. Todas están escritas en C, de hecho en C99, que era un requisito del NIST, y todas son open source menos aquella de la derecha. Entonces, a modo de resumen de cada una de ellas, libqs es la librería más completa, luego hablaremos en detalle, y bueno, soporta bastantes lenguajes, aunque casi todos se basan en la librería de C original. Y luego quizás lo más interesante es que la han integrado con protocolos y aplicaciones reales. Eso luego veremos más en detalle. Por otro lado, pqclean no es una librería al uso, sino lo que llamo yo un repositorio de implementaciones limpias, que no es más que un compendio de implementaciones que cumplen ciertos criterios, de ahí que sean limpias. Pues, por ejemplo, el estilo de código, las dependencias que usa, etc. Está bien definido para que se considere y se incluya dentro del repositorio. De hecho, a modo de curiosidad, algunas de las librerías de libqs provienen de pqclean. Luego está MuPQ, que nadie lo conoce así, pero bueno, es un compendio de proyectos para implementaciones software para hardware específico. En concreto están ahí para RM Cortex, M3 y M4 y RISC-V, pero que a día de hoy está en curso. Por otro lado, libpqcrypto, esta es una librería que no está activa, pero implementa propuestas de rondas anteriores del concurso del NIST. Esta librería puede ser útil, pues por ejemplo, si queremos considerar o necesitamos esquemas anteriores, bien atacarlos, y no los tenemos disponibles pues, en las otras librerías. Y por último, destacar pqslib, que no es open source y está desarrollado por la empresa pqShield, que se dedica a temas postcuánticos. Y es pues, interesante tenerlo en el radar. Entonces, bueno, vamos a ver un poco en detalle libqs y MuPQ. Entonces, libqs pues, es la librería de algoritmos postcuánticos más completa. ¿Y qué cosas interesantes tiene? Bueno, en primer lugar, permite la gestión dinámica de los esquemas. Esto significa que la librería extrae a los KEM como las firmas, de tal forma que podemos implementar un esquema sin preocuparnos por el esquema concreto que necesitamos. Y esto simplifica mucho el desarrollo porque, al fin y al cabo, implementamos una vez y probamos n veces. Normalmente es útil para cuando tenemos claro qué algoritmo postcuántico necesitamos. También incluye toolchains para hacer compilación cruzada de forma muy sencilla. No incluye todos, pero para las arquitecturas y sistemas operativos más comunes están disponibles. Por otro lado, una cosa mala que tiene, pero bueno, es fácilmente solucionable, es que por defecto al compilar la librería se construye con todas las instanciaciones de otras implementaciones, tanto de KEMS como de firma. Eso al final genera un binario muy grande que en la mayoría de casos no es necesario. libqs pues, permite incluir solo las librerías que necesitamos y, por último, lo que ya anticipaba, que se integra con protocolos y aplicaciones reales. Luego lo veremos. Y, por supuesto, a día de hoy no se recomienda su uso en producción, pero es interesante para realizar pruebas de concepto. Aparte de todo eso, es open source, se puede probar, está muy bien documentada y recomiendo su uso para
para probar algoritmos postcuánticos. Este es el estado en el que se encuentra la librería. En verde está todo lo que está implementado. En rojo, el único que no lo está es GEMS, que es el candidato alternativo de firma digital. Y en naranja lo que está implementado, pero presenta errores hace un gran uso de la pila, por lo que en entornos con recursos limitados puede suponer un problema y hay que tener en cuenta si usamos alguno de estos esquemas. Esos problemas vienen por el tamaño de las claves. Entonces, por otro lado está MuPQ, que como decía es el proyecto, la organización de GitHub que aglutina proyectos para hardware específico. En concreto podemos encontrar de dos tipos, para RM Cortex, M3 y M4, que son los dos proyectos estos de la izquierda, PQM3 y PQM4, son proyectos muy separados, muy similares. Básicamente PQM3 está menos desarrollado, tiene menos soporte para algoritmos, y PQM4 sí que de hecho es la herramienta en el que se han probado, pues se han hecho comparativas en esta arquitectura comparando todas las propuestas. No hace falta tener una placa para probarlo. Se pueden emular ciertas placas usando el emulador QEMU. Y por el otro lado, PQRISC-V, que contiene implementaciones para RISC-V, pero a día de hoy es un proyecto que está muy verde, pero bueno, es interesante tenerlo en el radar por si en el futuro pues, añaden más implementaciones. En cuanto a las implementaciones hardware, solo vamos a dar unas pequeñas pinceladas, ya que son menos numerosas que las implementaciones software, sobre todo debido a ciertos problemas que tienen que ver con que cada uno es de una familia, lo que dificulta su implementación. Además, muchas herramientas o algoritmos que tienen por debajo no se han implementado nunca, lo que añade dificultad, y además pues, los tamaños de las claves que hemos hablado. Esto es un ejemplo de implementación en Saber, que está sacado del paper de ahí abajo, y del mismo paper hay una implementación de Kyber. Ambas son propuestas en retículos, pero vemos que aunque no estén al mismo nivel, pues son distintos y al final pues lo que añade complejidad. Vamos a ver brevemente uno de los problemas y errores más comunes de implementación, que aquí lo he dividido en dos. En el primer caso están los de diseño e implementación, en los que pues existen propuestas, sobre todo las de códigos y retículos, que contienen errores de descifrado. Bueno, mejor dicho, serían de desencapsulación. Y esto hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista del diseño, acotando que estos errores sean los mínimos posibles, y desde el punto de vista de la implementación, puesto que no controlar esto podría hacer que un atacante se aproveche de ello. Y por otro lado, las implementaciones en tiempo no constante, que es un tema pues, tangencial un problema pues de la criptografía, que es implementar en tiempo constante todas las primitivas. Y esto pues viene relacionado con lo que comentaba antes con los problemas de hardware, y es que cada propuesta es distinta. Lo que implementar una propuesta en tiempo constante no es fácilmente trasladable a otra, puesto que no se basa en lo mismo en términos generales. Y quizás lo más interesante sea en cuanto a términos de integración, y bien se puede imaginar uno que vienen por los tamaños de las claves. Ya los anticipamos antes, pero bueno, Classic McElis, GEMS, Picnic y Rainbow pues tienen claves muy grandes que en dispositivos con bajos recursos pues no caben. Además, existen otros problemas al llevarlos a librerías y a protocolos. Es curioso el caso de Classic McElis y TLS 1.3, en el que no se va a poder integrar, puesto que TLS 1.3 define el tamaño de clave pública de 2 a la 16 menos 1 bytes, que es varios órdenes de magnitud menor que las claves de Classic McElis, por lo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y luego, bueno, existe gran diferencia de gasto de energía pues en función del esquema. Esto hay que tenerlo en cuenta
pues sí, pues lo conectamos a dispositivos que dependan de una batería. Y ya quizás la parte más interesante sea cómo se ha llevado la criptografía postcuántica al mundo real. Vamos a ver dos partes bien diferenciadas, pues los experimentos que se han hecho en el mundo real con el protocolo más usado, que es TLS, y desde que comenzó el concurso, pues grandes empresas que tienen grandes infraestructuras, pues se han aventurado sobre todo usando algoritmos postcuánticos en los que han estado involucrados, pues para ver cómo se comporta TLS pues con algoritmos postcuánticos. Bueno, aquí hay un pequeño resumen. Y quizás lo más interesante es cómo podemos probar nosotros estos algoritmos postcuánticos en aplicaciones reales. Para ello está LibOQS, que la han integrado con un montón de protocolos. Pues está LibOQS, Apache, Nginx, Wireshark, Chromium, Borin SSL, OpenVPN, etc. De hecho, aquí falta alguna. Lo interesante de todo esto es que todo es open source, se puede probar muy fácilmente, está bastante bien documentado, e incluso extender si pues queremos probar y no tenemos disponible lo que queramos probar. Aparte de todo lo anterior, la gente del proyecto de LibOQS se ha montado un servidor web en el que combina cada una de las firmas digitales con los KEM. Y para ello han habilitado para cada combinación una serie de puertos de tal forma que se pueda probar. Si probamos a acceder con un navegador normal, nos va a dar pues, un error de que el cifrado no lo encuentra. Entonces, vamos a ver un par de aplicaciones que van a ser OpenSSL y Chromium. Entonces, empezando por la primera, OpenSSL, surge, bueno, de hecho, el nombre oficial es OQS OpenSSL, pero es un fork de OpenSSL de la versión 1.1 que añade algoritmos postcuánticos de la librería. Creo que están casi todos, menos Classic McElis, por lo que decía antes, y es la pieza básica para otros protocolos y aplicaciones de los que hemos visto antes. Bueno, soporta el modo híbrido y, bueno, como lo anterior, pues no está preparado para entornos de producción. Aparte de como pieza para otras aplicaciones, se puede usar para generar certificados y ver pues, qué tamaños tienen, rendimiento, etc. Entonces, por último, Chromium. No está construido sobre OpenSSL, sino que está construido sobre Borin SSL, que es la librería de Google pues para hacer criptografía. Y se puede probar de dos formas. La forma sencilla es usando la versión ya compilada, el problema es que solo está para Ubuntu. Y la otra es compilarlos desde el código fuente, pero es complicado. Pero bueno, está bien documentado y se puede hacer. ¿Y qué esquemas implementa o cuáles estarán soportados? En vez de estar los que son finalistas, básicamente todos son los KEM, todos son de nivel 1 y no se puede echar en falta Classic McElis, pero bueno, derivado de todo lo anterior. Aquí podemos ver el ejemplo si nos conectamos a la web que ha montado el proyecto de LibOQS. Y bueno, podemos ver que ya no nos da error y aquí tenemos que nos conectamos con un esquema postcuántico. Y ahí bueno, sale una página web que renderiza y podemos ver un poco de información. Aquí esto sale en rojo porque no sé si la CLA no estaba, o sea, perdón, la CA que instalar en el navegador no está bien puesta o no está actualizada la última versión y daba error. También es verdad que esta versión de Chromium es bastante inestable, da bastantes problemillas, pero bueno, para probar está bien. Aquí, bueno, con otro esquema distinto y ya, pues, que me quedan menos de 2 minutos.
A modo de conclusiones, hemos visto que existen librerías que permiten tanto construir nuestros propios protocolos sobre algoritmos postcuánticos como probarlo en protocolos y aplicaciones reales. La mejor en este sentido es libOQS, que permite hacer todo, además de una forma bastante bien documentada, todo open source. Y además también hemos hablado de las implementaciones hardware y a los problemas que se enfrentan, y que también existen implementaciones software para hardware específico. Y bueno, una vez que se conozcan los finalistas del concurso del NIST, pues es de esperar que todo el mundo de las implementaciones se desarrolle, lo podamos ver en protocolos reales, lo podamos probar en navegadores, etc. En definitiva, yo creo que estamos en un buen momento para, con todas las aplicaciones, herramientas que hemos visto, probar cómo nos afecta la criptografía postcuántica en nuestro entorno. Pues qué rendimiento nos compromete, si necesitaríamos más máquinas para cargar la página web de nuestra empresa, etc. En definitiva, y a modo de resumen, creo que con las herramientas que he enseñado aquí podemos probar de forma muy sencilla el impacto de la criptografía en nuestra empresa. Y poco más que añadir. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Ignacio. Excelente conferencia, muy detallada. Has hecho un diagnóstico muy bueno de la situación actual. Yo pensaba que teníamos problemas con la criptografía postcuántica y veo que ahora tenemos problemas con las implementaciones. Sí, bueno, pero eso es... Eso es lo que... en todos los sistemas el problema suele ser de implementación, a un fallo. ¿Habéis hecho pruebas vosotros? Sí. Hemos probado tanto implementar cogiendo una librería de GitHub, como usar libOQS, ver el rendimiento. Y de hecho las librerías facilitan hacer este tipo de comparaciones, o sea que están bastante bien, ya no diré maduras, pero están preparadas para hacer este tipo de comparativas, análisis. ¿En qué ámbito habéis hecho pruebas? En ámbito específico, ¿no? ¿En maqueta? No. Pues lo que comentaba antes Maribel de intercambios de clave en grupo, a ver cuál es el mejor candidato. Nos hemos centrado en los KEM sobre todo, y ahí comparar cuál es el mejor, pues en cuanto a rendimiento sobre todo.